Quiero compartir un mensaje que he titulado Estoy bien. Y más adelante se va a dar cuenta por qué. Si usted tiene una Biblia, le quiero pedir que por favor vaya al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 16. Jesucristo, hablando con sus discípulos, dijo lo siguiente: y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Hace algunos años saltó en las noticias un momento muy difícil en la vida de una familia en la ciudad de Santa Clarita, en California, Estados Unidos. Fue muy ampliamente cubierto lo que aconteció en la familia de don Raúl y Fabela Martínez, así se llaman el papá y la mamá de este hogar. Y se la quiero leer literalmente, como decía la nota periodística. La familia de Raúl y Fabela Martínez de Santa Clarita, California, sufrieron una tragedia cuando un cortocircuito comenzó con un fuego que se desencadenó en cada área de la casa hasta consumir absolutamente todo. El fuego no perdonó nada. Sin embargo, con la ayuda de algunas instituciones, iglesias e incluso amistades, volvieron a reconstruir su casa. Se hicieron otra vez de sus cosas. Compraron los electrodomésticos, la cama, televisor y todo lo que la casa conlleva. Sin embargo, contra pronósticos, 4 meses después, un segundo incendio arrasó otra vez con todo en la misma casa. Y la casa quedó en escombros. El periodista le hizo una entrevista al jefe del hogar, don Raúl, y el comentario de don Raúl es lo que me llamó la atención. Ya no nos queda nada, dijo él. Ni casa, ni dinero, ni esperanza, ni fe. Ahora, observen algo. Es obvio, es comprensible que alguien después de lo que ha vivido pueda decir, ya no me queda nada, ni casa ni dinero. Evidentemente la casa se acaba de perder y el dinero, por supuesto, aunque tal vez tendría un poquito más, pero de toda forma uno se la ingenia, aún sin el hogar y aún sin el dinero, a pesar de que es muy difícil, uno todavía piensa que la vida puede seguir adelante. Sin embargo, cuando alguien llega a decir, ya no nos queda ni siquiera esperanza y fe, es ahí cuando se vuelve un problema aún mucho más profundo, mucho más grave. Un escritor hace algunos años dijo esto: el ser humano es capaz de soportar casi cualquier tragedia, pero cuando se esfuma la esperanza, cuando se apaga la fe, cuando se pierde la confianza en uno mismo, en el prójimo y especialmente en Dios, es cuando realmente no hayamos razón para vivir. Es decir, el problema no es que nos encontremos ante desafíos que son muy difíciles. El problema es que creamos de que no hay una respuesta, no hay una esperanza ante el desafío que estemos enfrentando. En la vida, sí o sí, cada uno de nosotros va a comenzar a enfrentar etapas buenas, pero también etapas que no son tan agradables. Es parte del combo. El dolor en la vida, la crisis en la vida, aunque uno no lo quiera, no lo espera, no anda con la expectativa de en qué momento se nos viene un problema, en qué momento se me viene una crisis, sí o sí forma parte de nuestra existencia. Y en algunos momentos nos ayudan mucho más las etapas de dolor que las etapas de éxito. Nos ayudan a crecer más de lo que pensamos. Sin embargo, cuando uno pierde la esperanza, la fe, el anhelar de que las cosas pueden cambiar con la ayuda de Dios, ahí es cuando realmente la persona se encuentra en una situación mucho más difícil. Por eso me parece interesante cuando Cristo está con los discípulos, y nuevamente volvamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 16, y Él les dice a los seguidores con los que normalmente Él andaba día tras día: hey, yo les voy a rogar al Padre que les dé a otro consolador. El momento en el que se lo está diciendo es el momento cuando Él está adelantando que vendrá un tiempo en el que va a morir, va a ser entregado, va a ser muerto en una cruz. Evidentemente eso significará su ausencia ante los discípulos.
Pero Él les dice, tranquilo, yo estoy rogando al Padre para que les dé otro consolador. Y aquí me pareció bien importante esta palabra, consolador. Cuando ustedes van a otras versiones, ya sea la NBI, la Nueva Traducción Viviente, la traducción del lenguaje actual, la que ustedes quieran, no todas traducen esta expresión en el original griego de la misma forma. Es más, ustedes van a ver esta palabra, lo van a ver como consolador, lo van a ver como ayudador, lo van a ver como abogado, lo van a ver como consejero, en fin, hay una serie de definiciones que ustedes van a encontrar en distintas versiones. Y yo una de las primeras cosas que me pregunté es, ¿cuál está equivocada? No, porque una cosa es ser abogado y otra cosa es ser consejero. Aunque evidentemente el abogado es una suerte de consejero legal, pero en la práctica no es propiamente alguien a quien va a buscar cuando esté en un problema emocional. Te va a ayudar en términos legales, un consolador, y cada una de las cosas representa un área de atención muy específica. Pero otra vez, traté de buscar un poquito más allá, y esta palabra en el original es esta que ustedes miran aquí, paracletos. De ahí viene la palabra consolador, paracleto. Y es una palabra compuesta. Yo no soy experto en estas cosas, sin embargo, hay personas que sí son muy expertas y me pareció interesante que ellos dicen esto. La palabra para, por ejemplo, que es la primera parte de esta expresión, significa al lado de. Y cleto significa llamar. Y cuando ustedes juntan estos dos conceptos, ustedes van a tener esta definición. Si hubiera una definición más literal de la palabra paracleto, sería esta que miran en pantalla. Uno que es llamado a estar al lado de otro. Es más, en la época de Cristo, en la época del Imperio Romano, era una expresión que usaban los romanos precisamente para referirse, por ejemplo, a un abogado, a alguien que te ayudaba si estabas desanimado. Tenía muchas formas, según el contexto, de usarse esta expresión. Ahora, este es el punto, no intento llenarlos de este tipo de teoría. Sin embargo, cuando Cristo está con los discípulos, viene y les dice: les voy a dejar otro consolador. ¿Por qué les diría que les va a dejar o va a pedir por un consolador, salvo que Él sepa que van a venir momentos difíciles en la vida? De otra manera, no les estaría diciendo eso. Y otra vez, Cristo les dijo a ellos: en el mundo tendrán aflicciones, pero tranquilos, yo ya he vencido al mundo, y esa es la esperanza que usted y yo tenemos. Amén. Ahora, ¿cómo se debería de enfrentar cada situación difícil que nosotros estamos atravesando en la vida? ¿Cuáles deberían de ser las formas en las que cada uno de nosotros debe de actuar ante cosas difíciles? Y aquí es donde les quiero llevar a la práctica. ¿Cómo lo hicieron algunos personajes bíblicos cuando tuvieron a Cristo de cerca, cuando tuvieron la oportunidad de rogarle al Señor? Y esta es la primera historia que quiero tomar para tratar de llevarles al primer principio de cómo enfrentar las crisis, por muy difícil, por muy complejas que éstas parezcan. Quiero que vean la historia de dos hombres ciegos, que la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 29. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. Dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense. Y observen esta parte, porque es muy importante. La gente les dice: cállense. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Las mismas palabras, pero en un tono más alto. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Y Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver y luego los siguieron.
Noten en el episodio que es muy recurrente que en algunos momentos cuando Cristo pasaba por alguna ciudad siempre había uno que otro necesitado que lo llamaba. Pero en este momento en particular, un grupo de gente intentó callar a aquellos que estaban clamando. Y esta parte es la que me pareció bien interesante, porque cuando uno está en un momento de crisis, evidentemente cuando uno cree en Dios, cuando uno tiene su confianza puesta en Cristo, una de las primeras cosas que usted y yo hacemos es orar al Señor y decirle: Señor, ayúdame en esto. Señor, ayúdame a recuperar la salud. Señor, ayúdame a recuperar el matrimonio. Ayúdame a conseguir trabajo. Ayúdame a que no lo pierda, etc. Pero llega un punto cuando la crisis no se va y la respuesta no ha llegado todavía, cuando uno comienza a escuchar voces que intentan callarnos. Y a veces estas voces pueden venir, como en este caso, de la multitud, de gente que te desanima y te dice: hey, ya da por muerto tu matrimonio, tranquilo, ya, aterrizá, tu realidad es esa, ya desistí. Pero también la voz pudiera venir desde dentro. Y nosotros mismos nos comenzamos a decir: ¿ya para qué oro? ¿Ya para qué seguir? Y la lección que me están enseñando estos dos ciegos es la siguiente: yo tengo que aprender a ser tenaz. Cuando se trata de una crisis, no puede ser opcional el ser tenaz. La palabra tenaz, cuando usted la busca en el diccionario, significa esto: alguien que pone mucho empeño y no desiste en algo que quiere hacer o conseguir. Y eso en términos muy nicas, ¿sabe qué significa? Alguien terco, pero terco en el buen sentido. Terco en el sentido de que no va a descansar hasta poder llamar la atención de su Señor. Es alguien que va a decir: hoy, Señor, ayúdame en este problema que tengo. Yo confío en ti, mi fe está puesta en ti. Pero el cielo sigue cerrado, pareciera que Dios todavía no está escuchando. Sin embargo, al día siguiente va a volver a lo mismo. Muchas veces en las crisis, una de las primeras cosas que nosotros hacemos es desistir rápidamente. Alguien llega a decirte: he orado. ¿Y cuánto ha orado realmente? Y quizás la tenacidad no aguantó por 2 o 3 días. Nos desesperamos y simplemente desistimos rápidamente ante el problema. Entonces el primer consejo que le quiero dejar es este: seamos tenaces cuando se trata de clamar al Señor y creer que Él tendrá la respuesta. Amén. Número 2, esta es la segunda historia. La historia del enfermo de Betesda, del estanque de Betesda. Dice en el libro de Juan, capítulo 5, verso 1 en adelante: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Note todo el escenario: enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había la creencia judía de que de cada cierto tiempo bajaba un ángel, movía las aguas, y si vos estabas listo para tocar el agua de primero, porque el milagro estaba en que lo tocaras primero, ¿no? Entonces la creencia era que si vos lo tocabas, inmediatamente iba a recibir lo que tanto estaba anhelando. Entonces imagínense, se convertía en un pozo de los deseos, prácticamente. Se convertía entonces alguien que tenía un serio problema. ¿Qué es lo que hacía? Siendo vivo, me quedo aquí hasta que baje. Aquí me quedo. Y se convirtió precisamente en un lugar de gente que tenía muchas dificultades, de salud, por supuesto, físicas, etc. Porque sabían que allí estaba la gran respuesta. Pero noten lo que dice la Biblia. En el verso 5, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años enfermo. Si alguien pudiera desanimarse, tendría que ser este hombre. Para estar 38 años enfermo y estar ahí esperando un milagro, este hombre se pasó de tenaz. Note lo que sigue. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? De la pregunta me pareció hasta... Son de esas preguntas, ¿no? De
A ver, está enfermo, sabe que el sitio es un sitio para gente que busca un milagro, tiene 38 años y Cristo lo sabe, puesto que Él lo sabe todo, y le pregunta, ¿quieres ser sano? Entonces imagínense al hombre. A ver, Señor, ¿cómo te explico? Estoy aquí porque necesito algo. Pero ¿sabe por qué a veces el Señor nos hace preguntas? No porque Él necesite la información, Él ya lo sabe todo. El problema es que a veces estamos esperando algo, pero estamos esperando mal. No estamos esperando con la actitud correcta. A veces decimos, yo estoy esperando todavía el milagro, pero en realidad no es una espera adecuada. No es la espera que se supone que debería de caracterizarnos. Entonces viene Cristo y le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. Ni siquiera le responde la pregunta. Se va por la tangente y se comienza a excusarse. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hay muchas cosas que pudiéramos decir, este hombre no estaba haciendo bien. Tal vez no estaba esperando de la forma correcta, tal vez se fue por la tangente con la pregunta que le estaba haciendo el Señor. Pudiéramos decir algunas cositas que no son tan agradables para él. Sin embargo, en medio de todo, ¿saben? Hay algo que me parece que se vuelve como un principio. Este hombre, a pesar de todas las cosas que tal vez no estaban bien, estaba permanentemente en una misma posición, creyendo que en algún momento pudiera venir la respuesta a su problema. Y este es el segundo principio que le quiero dejar. En momentos de dificultad debemos aprender a permanecer firmes. La tenacidad me lleva a estar una vez y otra vez rogando al Señor. El problema del tenaz, cuando no está bien encauzado, es que simplemente él está interesado en la respuesta. Y entonces, a como la puede conseguir en una iglesia, la puede conseguir en alguien que se mueve tal vez en ocultismo y etcétera. Entonces, es tenaz para buscar una respuesta, pero en cualquier lugar. Y no se trata de eso tampoco. Es ser tenaz en el lugar correcto, es permanecer firme en una misma posición. Yo no puedo pretender buscar la respuesta a mi dificultad, a mi problema, si no estoy manteniéndome firme en la fe, puesto mis ojos en el autor y el consumador. No hay respuesta en nadie más, no hay bendición en nadie más que en Cristo nuestro Señor. Amén. En nadie más, en nadie más. Y la tercera historia es de la mujer sirofenicia. Y esta es una de las que más me gusta. Porque si la historia de los dos ciegos era difícil, porque la gente los callaba, la del enfermo de Betesda se vuelve un poquito más compleja por los 38 años esperando. Pero si alguien le gana a esas dos historias, es esta mujer. Ya les voy a decir por qué. Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Observen eso. En otra versión dice, Jesús no le hizo caso, la ignoró. Cristo está pasando, imagínense que Cristo va por aquí, la mujer está quizás en un lugar donde probablemente Cristo la podía ver. Señor, hijo de David. Recuerden esto, es sirofenicia, ella no es judía. No es judía. En términos muy bíblicos, ella era una gentil. Cristo, por alguna razón, evidentemente divina, un propósito divino, andaba en las fronteras de Israel. Normalmente él no predicaba en esos lugares, él no predicaba en regiones que no fueran judías, pero evidentemente había un propósito en esto. Andaba ahí en la región de Tiro y de Sidón, fuera de los límites de Israel, y entonces estaba esta mujer, hijo de David, hijo de David. Para ella, David no significaba nada porque no era judía. Pero quizás dice, si le doy ahí por donde le gustará, ¿no? Para que sepa que conozco. Hijo de David, ten misericordia.
Y primer cosa, ni siquiera la determina. ¿Se ha sentido que de repente parece que a Dios no le importa su problema? Que usted ora y siente que de repente, no que Dios no te escucha, sino que parece que no quiere escucharte, que es diferente. Eso ha de ser muy difícil. Pero si acaso eso ya es un poco incómodo, miren cómo se pone peor todavía. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y aquí se pone como los ciegos: ya, Señor, calma a esa mujer que nos está volviendo locos. Ya, calmala, callala, hace algo, yo qué sé, pero decirle que no puede ayudarla, lo que sea, pero ya. Y entonces Cristo accede, no, gentilmente. Y miren lo gentil que es. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces imagínense, él va pasando, la ignora, los discípulos insisten: Señor, atendela, hace algo. Entonces él se regresa y le dice: a ver, no soy enviado, señora, a nada más que a los hijos de Israel. Lo siento mucho. ¿Usted qué es? Sirofenicia, ¿verdad? Lo siento. Sigo. En otra versión dice esto. Literalmente Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Lo siento, insisto, usted es sirofenicia. Eso es más o menos como que al final de la reunión venga alguien aquí y busque a cualquier pastor y le diga: hey, necesito oración, ¿pudiera orar por mí? Y uno diga de antemano: a ver, ¿usted dónde se congrega? ¿Se congrega aquí o se congrega en otro lado? No, me congrego en otra iglesia. Fíjese que no podemos entonces, sino con mucho gusto. Solo oramos por los de Osana Masaya. Eso es incomodísimo. Además que descortés, poco amoroso, etcétera. Todo lo que usted quiera, insensible. Algo así Cristo le estaba diciendo. Hasta ahí Cristo no parece estar siendo coherente con el mensaje de amor. Parece. Digo parece, porque tampoco tiene que ver con eso. Pero entonces viene, y note la forma en la que ella reacciona ante la respuesta de Cristo. Verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él. Esa palabra postró no es simplemente que se arrodilló así. Postrar es literalmente, en esa palabra significa ponerse la boca pegado a los pies de la persona. Imagínense. Señor, ya no le dice hijo de David, le dice Señor. Ya estaba reconociendo algo en él. Señor, socórreme. Es decir, es casi como, recuerdan a Pedro diciéndole a Cristo cuando Cristo les dijo a los discípulos: hey, ustedes también se quieren ir. En un momento muy difícil del ministerio, Cristo está con los discípulos y los discípulos le están diciendo: hey, está difícil, las cosas como las está poniendo el Señor. Y viene el maestro, lo escucha y le dice: hey, ustedes también se quieren ir. Y Pedro le responde: ¿y a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Recuerdan eso? Aquí la mujer le estaba diciendo: Señor, ¿y a dónde voy? Socórreme, porque o sos vos. No tengo otra respuesta. Entonces, hasta ahí uno pudiera decir: se enterneció el corazón de Cristo. Pero no, se puso más duro. El asunto, no el corazón de Cristo. Se puso más duro el asunto. Respondiendo el verso 26, él dijo: a ver, hija, intente llevárselo en el contexto, en el momento. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien. Esa palabra perrillo no es el perro callejero que uno conoce, no. El perrillo es básicamente, se está refiriendo a una mascota de la casa. Era una manera en la que se le llamaba a los gentiles. Los judíos así le llamaban a los gentiles, como para hacer las diferencias, ¿no? Pero de cualquier forma, sea perro callejero, sea una mascota de la casa, no era ningún piropo que le estaba haciendo. Era muy difícil. Esa mujer postrada, humillándose, está escuchando que el Señor le está diciendo: quiero que entienda algo.
yo no te puedo ayudar. Lo siento. Por segunda vez, te ignoré primero y pensé que lo ibas a entender. Te lo dije la otra vez después cuando hablé y no entendiste, te lo estoy diciendo otra vez. No está bien. Lo que yo tengo es para aquellos, no es para vos. Lo siento. Lo siento, no sos judía. Hasta ahí otra vez Cristo me está pareciendo duro, pero no lo es. Ya lo vamos a ver en un ratito. Y entonces ella, ahí cualquier persona con una medio dignidad pudiera levantarse y decir, me voy. Con un poquito de dignidad. Pero aquí viene la mujer a enseñarnos muchísima humildad. Porque cuando se trata de pedir, hay que hacerlo con mucha humildad, entendiendo quién soy yo y quién es Él. No como a veces de una manera atrevida, nosotros venimos y le decimos al Señor, vengo a arrebatar todo lo que vos tenés para mí. Y yo creo que hay que abrazar las promesas del Señor, claro. Pero no hay que perder de vista quién es Él y quién soy yo. Y viene la mujer y le dice, sí, Señor, afirmando, está bien, soy perría, pero a unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo que le está diciendo es esto, Señor, yo no te estoy pidiendo que me des lo que les da a ellos, en absoluto, ni siquiera que me des una rebanada, un pedacito, para nada. Pero a unos perritos, las mascotas de las casas, se ponen debajo de la mesa a comer los desperdicios que caen cuando los amos están comiendo. Esos desperdicios, lo que ellos no aprecian, lo que tus hijos no aprecian, lo que ellos desperdician, las sobras, eso me sirve para el milagro que yo necesito. Es el desperdicio, Señor, lo que necesito, aún eso. Yo estoy clara que no merezco el pan entero, ni la rebanada, ni un pedacito, pero déjame al menos, como aquella mujer, tocar el borde del manto. No soy digna tal vez ni de abrazarte, ni de tocar todo el manto, pero me basta un borde, un pedazo de hilo para poder recibir el milagro. Y esta es la tercera cosa que me enseña. Creer ante toda imposibilidad. ¿Qué es más difícil que el mismo Señor te esté diciendo en un momento, lo mío no es para vos, es para otro? Se siente horrible uno cuando una misma situación que está enfrentando a alguien, igual que la mía, uno mira cómo Dios le responde a otro y uno sigue todavía esperando su respuesta. Y esa etapa es bien fea, bien incómoda. Pero ¿qué voy a hacer en ese momento? ¿Desistir? Lo que la mujer le está diciendo, a ver, Señor, yo no vengo por un no, vengo por un sí, porque no tengo a quién más ir. Uno se va a dar cuenta que Dios es todo lo que tiene hasta que se entera que es todo lo que realmente tenemos. Todo lo que tenemos. No hay plan B. Si Dios no me funciona, voy a ir donde Julanita, donde Julanito. No hay plan B. A ver, Señor, esta mujer está diciendo, yo no tengo plan B. O eres tú o eres tú. Y aquí es donde nosotros tenemos que apropiarnos de aquellas palabras. Salomón dijo en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. No importa cuán difícil, cuán imposible parezca, mi estimado, mi estimada, aún hay esperanza para usted. Si Cristo está en nosotros, hay esperanza. Amén. Permítame terminar con esto. Cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo, el primer embarazo fue muy difícil, muy complejo. Al punto que tuvo incluso que renunciar al trabajo porque cada semana, casi, que teníamos que ir al doctor, había una amenaza de aborto por esto, por aquello, por distintas cosas. Pero como al 6.5 meses,
llegando al séptimo, se complica mucho todavía más el embarazo. Ella me llama por un dolor muy fuerte, vamos donde el doctor. Y el doctor básicamente lo que me dice es lo siguiente: eran como a las 9 de la mañana, si al mediodía no resolvemos, había un hematoma que podía propiciar el adelanto del parto, y evidentemente un bebé de 6 meses y pico es muy difícil que sobreviva, me dice, la prioridad es ella, así que... Entonces en ese momento yo no me acuerdo. Paso 1, ¿cuál era? Ser tenaz, ser tenaz, ser tenaz. Paso 2, permanecer firme. Paso 3, ante todo, uno no se acuerda de punto 1, punto 2, punto 3. Ahí es donde estamos puestos a prueba, donde está puesto nuestro corazón. Yo recuerdo, a mí me gustan mucho los himnos, y estaba yo ahí en el interior cantando: oh Dios eterno, tu misericordia, cantando: oh tu fidelidad. Y recuerdo que luego hablamos, Aniel cayó, y Aniel dice que ella solita estaba orando: Señor, si esto me va a enseñar algo, ok, te lo entrego. Y ella soltó al bebé en ese momento. Que sea tu voluntad y no la nuestra. Ella orando eso, yo estaba orando: oh tu fidelidad. Y luego, gracias a Dios, de una forma bien bonita, todo se fue dando a tal punto que evidentemente el bebé no se perdió. Hoy ya tiene 8 años. Pero las veces que yo contaba esta experiencia con algunas personas que estaban pasando momentos difíciles, algunos me llegaban a decir esto: bárbaro, Alberto, bárbaro, pastor, qué bien que usted vio a su hijo salvar, pero el mío se murió, ¿yo qué esperanza tengo? Qué bonito, pastor, el testimonio, excelente, pero yo perdí mi matrimonio, ¿qué esperanza tengo? Y comenzaba la gente de repente a decirte: ¿y yo qué? ¿Yo cómo voy a hacerte nada, permanecer firme, creer ante todo lo imposible si ya se perdió todo? Y no crea, yo sé que es muy complicado. Hace algunos años leí la historia de uno de los himnos que más me gusta a mí. Y está basada en la historia de un hombre que se llama Horacio Spafford. Horacio Spafford vivió por allá del siglo XIX, 1860, 70. Fue un hombre abogado, inversionista, con mucha plata y un cristiano devoto, de esos cristianos muy piadosos. Tenía una familia donde, además de su esposa llamada Ana, tenía 5 hijos, 4 mujeres y un varón. El varón era el más chiquito. Y en 1870, una fiebre mortal le arrebata la vida a su hijo. Tenía 4 añitos y murió luego de un proceso bien doloroso. Un año después, en 1871, ellos vivían en Chicago. Sucedió lo que se conoció más adelante como el Gran Incendio de Chicago. Lo pueden googlear y ahí lo pueden confirmar. Y por ese incendio se perdieron todas las inversiones que él había hecho en la ciudad. Además de haber perdido un hijo, pierde todo su dinero, toda su plata. En el proceso de recuperarse del dolor del hijo, de lo financiero, decide junto con su esposa ir a tomarse un tiempo y aprovechar la invitación que le hacía un famoso evangelista, Moody, de la época, a Inglaterra. Y deciden zarpar, pero el día del viaje, él recibe un mensaje de alguien que le decía que podía hacer un negocio importante, y eso significaba, por supuesto, mucha plata. Así que él le dice a su esposa y a sus hijas: mi amor, hijas, adelántense ustedes, yo en los próximos días les alcanzaré. Las hijas se van en la embarcación y él se queda todavía en Chicago haciendo el negocio para tratar de rescatar el asunto. Evidentemente a él le va bien, pero a los días el viaje
desde Estados Unidos a Inglaterra en esa época tardaba aproximadamente 22 a 24 días en el mar. No había otro medio de transporte para hacer viajes entre un continente y otro. Y el punto es que la embarcación en la que viaja su esposa y sus 4 hijas colisiona contra un buque de guerra inglés. Y en 12 minutos exactamente, el barco en el que viaja su familia se hundió. Murieron más de 220 personas. Se convirtió en la mayor tragedia naval hasta antes de la tragedia del Titanic, que fue como unos 40 años más tarde. Antes del Titanic, esta historia había sido la más trágica en términos navales. Al rato que él se da cuenta, a través de un telegrama que le manda a su esposa, Ana es su nombre, ella le dice esto: sobreviví sola, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ella logró ser rescatada y llegó hasta Gales. Él inmediatamente toma el siguiente barco que está a disposición, y como era un hombre conocido por el tema de las inversiones, el capitán del barco le dice: permítame decirle el lugar exacto donde colisionó la embarcación donde iba su familia. Y entonces dice: hemos hecho los cálculos y creemos que por aquí, cuando él iba viajando en dirección donde estaba su esposa. Y él dicen los biógrafos, ¿no?, que él comienza a llorar, por supuesto, y luego se mete a su cuartito en el barco y comienza a escribir un himno que en español se traduce como estoy bien. Estoy bien. ¿Cómo puedes decir estoy bien cuando claramente las cosas no están bien? Y aquí es donde regreso al inicio del mensaje. Les daré otro consolador, alguien llamado a estar a tu lado. ¿Qué hacer en momentos cuando ya no hay nada que hacer? Tienes al Espíritu Santo, alguien que está llamado a estar a tu lado, alguien que prometió que no te va a dejar y no te va a abandonar, aún en los momentos más difíciles, más complejos. El que de verdad pudiera traernos paz que sobrepasa cualquier tipo de entendimiento.